presentarles. Hoy estaremos platicando con el doctor Almícar González de Cossio Frías. Es vocal agrícola de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro y nos estará platicando sobre agua, agricultura y biodiversidad. Les leo un poco de la reseña del doctor Almícar. Él es originario de Querétaro, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con título de médico veterinario. Fue director del Centro Antirrábico Municipal de Guadalajara. Colaboró como investigador internacional para el desarrollo de una nueva vacuna antirrábica en Alemania. Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud de la ONU, así como maestro de la Escuela de Antropología de la Universidad Autónoma de Guadalajara durante 13 años, donde se le otorgó el reconocimiento como profesor distinguido, además de ser consejero del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Pecuarias, INIFAP, de la región Centro. Fue consejero del Banco de Crédito Rural del Centro, así como regidor del Ayuntamiento de Querétaro y director de regulación sanitaria en el estado de Querétaro. Fue presidente de la Federación Estatal de la Pequeña Propiedad en el estado de Querétaro y secretario general de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. También fue presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Querétaro, así como vicepresidente suplente de la Confederación Interamericana de Ganadería y Agricultura. Actualmente es director de la Unidad de Manejo Ambiental UMA Rancho Tlacoapan, en la que ha recibido varios reconocimientos del Ayuntamiento de Querétaro y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, así como el CONCITEC. Entonces, bueno, pues es un gusto presentarles hoy al doctor Almícar y bueno, pues muchas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros conversando y puede iniciar. Pues muchas gracias a ustedes. Es un honor estar esta ocasión aquí para disertar sobre este tema. Les agradezco mucho y pues muchas gracias para todos los oyentes. Y les pido comprensión para los errores que pueda tener durante mi plática. Muchas gracias. ¿Compartir? Ya tiene usted autorización para compartir pantalla, doctor. Sí, muchas gracias. Aquí que le hago. Nada. Ya empezamos. Ya empezamos. Bien, pues muy buenas tardes nuevamente. Ya estamos en la pantalla, ya está ajustando aquí los últimos. El título de la plática de hoy, pues es un poco o un tanto indeterminado: agua, agricultura y biodiversidad. Explicaré brevemente el tema o los temas que trataré de explicar a ustedes de inmediato. Siendo parte del seminario de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro, iniciaremos con un comentario sobre el río Querétaro, su cuenca y su agua. Después trataremos dos grandes temas: el cambio climático, un cambio climático que mi brillante amigo José Antonio Rodríguez Tirado dice que es la incertidumbre climática, que va más de acuerdo que con el cambio, que el clima no cambia, lo que cambian son las temperaturas, y seguramente que tiene razón. Es una incertidumbre el clima actualmente. Después hablaremos sobre la biodiversidad para terminar uniendo todo con la agricultura y las tierras de la propia cuenca. Esto es a nombre de la Comisión de Cuenca del Río Querétaro y de su vocalía agrícola, que soy un servidor. Agradecemos su presencia, agregando un atento y cordial saludo para todos.
Bien, el río, pues el río Querétaro, pues tiene una gran importancia para nosotros los queretanos. Realmente, aunque no es un río muy caudaloso, pero es de gran importancia. Es un río que no es muy largo, tiene una longitud aproximada de 64 kilómetros, nace en el Cerro del Zamorano y va a dar hasta el río Lerma a través de uno de los afluentes del río Lerma, que es el río de la Laja, uniéndose en el lugar que nosotros ahora conocemos como Las Adjuntas, que es el límite del municipio de Querétaro, del estado de Querétaro con el estado de Guanajuato. Mencionaba yo que este río eh, ya era importante desde el asentamiento del pueblo de Querétaro, allá por 1531. Ya se mencionaba este río y la cantidad de agua que había en la cañada que formaba parte del río, desde luego. Se le llamó inicialmente el Río Blanco, seguramente por lo cristalino de sus aguas. Y a medida que se fue formando la población, quedó en la orilla de la población española, por así decirlo, y del otro lado se empezó a formar una población indígena, es decir, de la otra banda, como se titulaba entonces, como se hablaba entonces del río, porque estaba del otro lado del río y formaban parte de lo que se conoció en el virreinato como la República India. Es decir, que dentro de ellos, de esa población indígena que estaba del otro lado de la banda, había un representante para la alcaldía en Querétaro, que fue muy importante, desde luego, en la administración del virreinato. Y aquí quiero decir que no de la colonia, que se cita muy regularmente, que es la tiempo de la colonia y de la colonia. México jamás fue colonia, fue un reino y existía un virreinato. Las colonias tienen otros signos muy diferentes y que no fueron con los que se compartió la administración de este lado. Fue un río que fue administrándole agua pues hasta desde entonces a esta población, y ya por principios del siglo XVIII, cuando llega el marqués de la Villa del Villar del Águila a la ciudad de Querétaro, le dice la población, especialmente la población de esta banda, del lado blanco, del lado español del río, le dice que el río ya se empieza a contaminar, que ya hay contaminaciones. Y es que se empezaron a formar, como toda población, pues el comercio y la industria, y se empezaron a abrir obrajes donde se fabricaron después muy buenas telas, Querétaro fue famoso por sus telas años más adelante. Empezaron también a instalar tenerías, que empezaron a manejar los cueros de los animales, y se abrieron también algunos molinos, y estos empezaban a contaminar el río. Esto escuchó el marqués, y cuando se decidió a traer el agua directamente a Querétaro, se abre desde luego un nuevo conducto. Se hace una separación propiamente del río que va a dar al acueducto, y del acueducto a la ciudad. En la ciudad, afortunadamente, esto es aproximadamente por el año 1740. Como ustedes lo saben, el marqués de la Villa del Villar del Águila, Juan Antonio de Urrutia y Arana, pone una parte importantísima de su peculio. Su peculio era más importante todavía, fue uno de los hombres más ricos del virreinato, y pone aproximadamente la tercera parte del costo del acueducto, que es un acueducto majestuoso que ahora todavía llama la atención de quien lo admiramos. Al introducir el agua se forman algunas fuentes públicas,
que todavía quedan los vestigios o las fuentes completas de algunas de ellas. Ustedes han visto una por la calle de Manuel Acuña, cerca del Templo de la Santa Cruz, otra por la calle de Ocampo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que no vendría al caso relatar cuáles fueron, pero se abren ellas y estas fuentes públicas van a llevarse aproximadamente el 35% del agua total. No nada más eran los restos del agua como muchos han querido pues hablar mal del virreinato, pero era aproximadamente el 35% lo que se llevaban y lo demás de esa agua pues era para los consumidores y para las órdenes religiosas que en Querétaro había bastantes. Esta agua va a durar, esta administración del agua va a durar pues aproximadamente en Querétaro de abastecimiento 200 años, porque la población de Querétaro fue creciendo desde el siglo XVIII y en el siglo XIX, desde luego, pero se mantuvo en muchos casos casi constante por los problemas político-militares, administrativos que tuvo el país desde la independencia, en donde muchos insurgentes asistían en Querétaro y otros fueron acusados de serlo, aunque no lo fueran, pero que mejor escaparon durante los años que duró los años de la independencia. Después, cuando la guerra de la Reforma que termina con el fusilamiento de Maximiliano aquí en Querétaro. Y el mote de que la ciudad de Querétaro era una ciudad imperialista y que muchos incluso de los republicanos querían toda la ciudad e incendiarla, pues Querétaro también huyeron muchas familias de la ciudad. Después vino la revolución que hizo lo mismo también por la misma revolución. Hubo mucha migración, salieron de Querétaro, llegó un gobierno estatal de un señor Saturnino Osornio que fue Mira, pues bastante eso no es agresor tan con la población y también pues llegó a mermar la población de la ciudad, la economía llegó a disminuir, emigraron otra vez muchos queretanos en la Ciudad de México y a otros lados, y la población se mantuvo pues sí, en unos 200 años casi constante en la ciudad y no había sido necesario aumentar la administración del agua. Se hace necesario en la segunda mitad del siglo XX. Es cuando ya se empieza a crecer ya la población y el agua a disminuir. Ya los manantiales, especialmente de la Cañada, que traían el agua a Querétaro, empezaron a disminuir y ya no fue tan posible. El único aumento que tuvo el agua durante estos 200 años que estoy mencionando fue un acueducto que durante la administración de Francisco González de Cosío y Arauz, al gobernador, pues casi todo el porfiriato del estado de Querétaro, administró a los pobladores de la otra banda de la que hemos hablado, la que se conoce como del barrio de San Sebastián, porque San Sebastián fue un templo que formaron los franciscanos, que ustedes saben que les gustaba atender especialmente a los llamados indios, a la población indígena de las poblaciones españolas. Ellos, por ejemplo, como en Guadalajara, después del río de la Calzada de Independencia, forman San Sebastián Nonualco, también por los franciscanos, y que era la parte donde vivía la población indígena. Entonces, este canal que hizo este gobernador mencionado va a surtir de agua ya directamente a este lado, sin que la población tuviese que venir por el agua a Querétaro. Bien. Eh, 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 la, la, esto vendría
bueno, me gustaría comentar que a principios de la segunda mitad del siglo pasado, el río todavía conservaba una buena parte de su vegetación y conservaba una buena parte de la corriente de agua. Incluso tenía, yo lo vi, tenía plantas acuícolas propias del río y llegaban en las temporadas de los patos y las garzas y otras aves a poblar o a migrar hacia este río de Querétaro sin que la población los matara, desde luego. Incluso era tan bonito el río todavía entonces en esta parte que hubo pues, una tradición en Querétaro de que ahí se asentaron uno o dos peluqueros en la orilla del río. Incluso le decían a la población cuando se iba a pelar que si querían pelarse, sin vista al río eran 2 centavos y con vista al río eran de 3 centavos, lo cual pues era una parte interesante porque gozaban realmente de voltear a ver la vegetación, a voltear a ver los animales silvestres que llegaban y que muchos de los que iban a pelarse lo pagaban con gusto para poder solazarse de esa vista mientras sufrían o no sufrían el corte de pelo. Esto quiere decir que para nosotros los queretanos, no solamente los nacidos, sino en general a los queretanos, el río es importante. Y yo diría que el río tiene un valor y un valor elevado, porque tiene un valor económico para nosotros, tiene un valor social, tiene un valor cultural también, un valor histórico, con algo de lo que estuve relatando, y un valor de identidad para nosotros los queretanos. Ese es nuestro río de Querétaro. Ahora, ¿cómo le hago? Va a pasar. Se me está trabando aquí la pasada de... La cuenca es importante. Aquí vemos la cuenca en color amarillo sobre la figura del estado. Más o menos la cuenca tiene aproximadamente una superficie de 2.135 kilómetros cuadrados, con un estado de 100.000 kilómetros cuadrados, 11.000 kilómetros cuadrados, ocupa el 18% de la superficie del estado, lo cual es muy importante. Aquí vemos también el curso del río de los municipios, especialmente los 5 municipios grandes por los que atraviesa el estado, que es de Corregidora, el Pueblito, Huimilpan, Querétaro, y el otro es, ¿cuál me falta? Querétaro, La Cañada, y Huimilpan, Corregidora. Que son los 5 municipios por los que atraviesa el estado. ¿Qué representan para el río los ciclos pluviales? Pues representan el agua, nada menos que el agua. El río, por lo tanto, sí depende de los ciclos pluviales. Los ciclos pluviales vienen a ser unos periodos climáticos característicos por una precipitación relativamente alta y con una humedad elevada. Para que haya agua se necesita humedad, que pueden durar los ciclos el tiempo que uno busque señalar. En el caso que nos ocupa y en el caso que vamos a tratar, vamos a representar los ciclos anuales, vamos a representar los ciclos del 1 de enero al último de diciembre.
vamos a tomarlos a ellos en esa proporción, esos ciclos. Pero, ¿cuáles son las fases que representan los ciclos pluviales? Los ciclos pluviales tienen 5 fases y discúlpenme si estoy expresando lo que ustedes seguramente ya saben, pero es nada más para afirmar algunos conceptos que debemos de tener sobre lo que estamos ahorita tratando. Primero tenemos la evaporación, es decir, que el vapor de agua que está cerca del suelo, cerca de la tierra, empieza a formarse por un calentamiento y empieza a subir a la atmósfera. Empiezan las moléculas de vapor de agua dispersas a irse a la atmósfera. Ya en la atmósfera, después del frío inicial, necesitan, con un enfriamiento mayor, es necesario para que las moléculas de vapor de agua se vayan concentrando y formen lo que conocemos como la coalescencia, es decir, esos colores oscuros de las nubes que vemos es que se está formando la coalescencia, se están acercando las moléculas de vapor de agua para tratar de formar moléculas de agua. Con un ulterior enfriamiento sobre la coalescencia, esto va a provocar la precipitación y viene el agua. El agua cae y va a la cuarta fase del ciclo del agua, que es la infiltración en el suelo. Y la quinta fase es la escorrentía, es esa agua que no logró penetrar al suelo, pero que escurre, ya sea hacia los canales que van hacia canales más anchos, o directamente, en este caso, al río. Esos son los ciclos. Los ciclos antiguos del agua, y quisiera yo citar los ciclos en Querétaro. Los ciclos, si estamos hablando del ciclo que principia del 1 de enero al último de diciembre, en enero se presentaban algunas lluvias ay, perdón, discúlpenme, que la garganta la traigo ya desde hace varios días maltrecha. Sin escorrentía se me hace porque ando bastante mal. La, las aguas que precipitaban en enero, se les decía las cabañuelas, que como ustedes saben, cada día de enero correspondía a un mes del año. Principiaban el primer día de enero, correspondía al de mes de enero, el día 2 a febrero, el día 3 a marzo, y así sucesivamente hasta el día 12 que correspondía a diciembre. El día 13 se regresaban los meses y era otra vez repetía diciembre. El día 14 era noviembre y el día 13 era octubre y así hasta los 24 días. Y después volvía a correrse este mismo ciclo de los meses, pero nada más mediodía hasta completar el mes de enero. Y se decía que según caía el agua, iba a haber agua en los meses del año, cosa que pues en algunos casos correspondía, en los otros ni siquiera correspondía, pero había aguas, no muy fuertes aguaceros, pero sí había lluvias en el mes de enero. Luego se venían otras aguas en ocasiones durante los fines del mes de marzo o en el mes de abril. Incluso cuando era la Semana Santa, a veces caían aguaceros fuertes y los que sembraban de temporal, es decir, que no tenían agua de pozo ni agua de lluvia para regar sus tierras, se adelantaban a la temporada formal de lluvias que iba a ser, que era en junio, y sembraban en abril o sembraban en mayo en ocasiones. Pero en mayo había ya aguaceros fuertes, que ahora esos aguaceros ya ni en la canción aparecen. Los aguaceros de mayo ya se perdieron hasta en la canción, ya no hay.
Después venían la temporada formal de lluvia que se daba en enero y que se daban en junio y hacia mediados de junio ya debía de estar la tierra empapada para aceptar las siembras de temporal. Eso era lo normal. Junio, julio, agosto era un poco seco y septiembre todavía venían algunos aguaceros fuertes hasta el 15 de septiembre, que mucha gente que asistía al grito a la Plaza de la Independencia, a la Plaza de Armas, se mojaba porque llovía el 15 de septiembre, precisamente. Y algún aguacero en el mes de octubre ocasional. Y ya se acababan las aguas hasta principiar el próximo año. Es decir, el año se mantenía en alguna forma, las tierras húmedas, el ambiente húmedo, y no se pasaban, y no eran lo que pasa ahora, que vamos a ver sobre algunos datos, primero, sobre algunos datos históricos de los ciclos pluviales. No eran tan regulares constantemente. Los ciclos pluviales han sido irregulares en todos los tiempos. La memoria histórica que tenemos nosotros de los ciclos pluviales, pues data ya del siglo XVI, y hay algunos recuerdos sobre ella. Por ejemplo, en los años de 1551 y 1552, en el siglo XVI, hubo sequías, hubo poca agua. Esto se compensó en 1555, cuando la Ciudad de México sufrió una de sus grandes crecientes de agua, de sus grandes inundaciones, pero se le achacó más al mal manejo del agua de los lagos que a las mismas lluvias, pero ese año sí fueron abundantes las lluvias. En el siglo XVII, en la década de 1690, también azotan especialmente en el Bajío algunas sequías, pero en el siglo XVIII se van a presentar las sequías aproximadamente cada 10 años, pero hay memoria de 3 años que vale la pena resaltar. 1784 fue un año seco, afectando la producción bastante. No solamente hubo sequía, fue un año seco. En 1785 cayeron heladas y prematuras en julio y agosto, especialmente en el Bajío, que pues era, como hasta muchos años después, realmente el granero de la República. Y el año de 1786, el tercer año del que estoy relatando, fue nombrado incluso el año de la Gran Hambre, porque también fue un año seco, no había alimentos y provocó la muerte de nada menos que aproximadamente de 300,000 personas en 1786, como decíamos, porque no hubo alimentos. Esto correspondió para la población de la Nueva España en aproximadamente el 5% de la población total. Fue una mortandad que se lamentó mucho y se conoció como el año de la Gran Hambre. En el siglo XIX, de 1822 a 1854, hubieron 9 periodos de sequía. Una sequía que azotó no solamente entonces al Bajío, no solamente azotó esta parte de de México, sino también esa sequía se presentó en Yucatán, en Veracruz, en Jalisco, en Durango. Pero ahora, en el siglo XX, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido en el siglo XX? Pues el periodo que yo estaba mencionando, un periodo con sequías más o menos regulares, pues sí se presentó. Yo recuerdo el año 1948, hubo una sequía muy fuerte, pero ya empezaron a ver hacia finales del siglo XX, ¿verdad? Unos
A ver, pero estoy. Ya empezaron a haber mucha irregularidad en los ciclos. Y lo hemos visto en los últimos años. Hay una alteración del clima muy acentuada. Ya en los últimos años también el clima se ha hecho muy irregular. Querétaro tenía un clima templado pues bastante regular, con temperaturas máximas en la época del verano, en mayo, donde se presenta cuando menos un día la temperatura más alta, abril, mayo, pues las temperaturas en la población, cuando menos, de Querétaro, no sobrepasaban los 32 grados centígrados. Cosa tan inusual ahora que los grados sube hasta 39 grados centígrados, lo cual es una alteración muy irregular que además no había pasado en los 300 años anteriores. Y ahora en estos últimos del siglo XX y en estos del siglo XXI, pues tenemos mayores temperaturas, como lo estábamos mencionando. Tenemos en algunos casos lluvias muy escasas, sequías muy prolongadas. En los últimos 4 años anteriores a aquí en Querétaro, y cuando menos en esta región de la que yo estoy mencionando, muy cercana, en la que yo tiene su casa, vivo, cercana a la hacienda de Tlacote el Bajo, y en esta región, en estos últimos 4 años, la precipitación se bajó de los 525 milímetros anuales regulares de medios, se bajó a 262 el primer año, 268 el otro, 292 y el año pasado 325 milímetros. Este año estamos ya acercándonos a los 500, ha habido más agua y aparentemente está lloviendo más que otros años como el pasado. Lo que sucede es que en este año la lluvia comenzó desde mayo, empezaron a caer algunos aguaceros y se fueron presentando uno tras otro, tras otro, tras otro, con una aceptable precipitación en esos momentos y la vegetación creció exagerada, bueno, creció más que otros años y por eso parece que había habido una mayor cantidad de lluvia, pero no lo es tanto así. El clima de Querétaro, de la población, pues es un microclima especial que llueve bastante más y desde luego por las inundaciones que se presentan en la ciudad, parecería que está cayendo mayor cantidad de lluvia. Además, la lluvia de ahora se presenta, digo yo, en lunares. Se presentan en sitios muy especiales y en otro muy cercano no, en otro también cercano sí y con lluvias fuertes. A diferencia de que antes, por ejemplo, en esta región, y estamos hablando del río Querétaro y de esta región del estado de Querétaro, cuando se llenaba la coalescencia en el Cerro Cimatario, que decían que cimatario con sombrero, seguro aguacero, era efectivo. Desde ahí se iba corriendo como si fuera un palio, como si fuera un techo. Se venía la lluvia hacia la ciudad, a toda la zona esta, y seguía progresando la lluvia. La lluvia era muy pareja, a diferencia de lo que estamos hablando de lunares, esos chubascos en lunares. Ahora hay más incendios y vamos a la hora que hablemos del cambio climático, vamos a platicar por qué hay más incendios. Son más frecuentes, más fuertes estos incendios, es más difícil apagarlos, hay más inundaciones y los vientos huracanados también son más fuertes. En esta región, pues los más fuertes más o menos que se presentaban en los meses de enero y febrero, su fuerza era de aproximadamente 32 kilómetros por hora y ahora pueden presentarse
vientos tan fuertes que suben de 50 un poco más, que corresponden al espacio 6 del cuadro climático de Beaufort. Entonces, son muy fuertes, que no teníamos antes. ¿Qué causas? Las causas que provocan el clima, el cambio del clima. Pues primero esto lo remitimos exactamente al principio de la Revolución Industrial. Cuando se inicia la Revolución Industrial, empiezan a haber cambios de clima. La Revolución Industrial se inicia en el siglo XVIII y se va a extender, se va a difundir en el siglo XIX, teniendo una expansión para todo el mundo. Especialmente se expande hacia territorios especialmente que tienen recursos naturales o tienen también recursos humanos. Activó esto el proceso de lo que llamábamos, que decía yo, de las colonias. Ahí sí habría que decir las colonias que se formaron, por ejemplo, por Inglaterra, por Bélgica, por Francia, en algunas partes del mundo, que la revolución industrial les vino a dar el paso, pues por el acercamiento que hubo con el mundo, por los inventos que se turnaron, por las herramientas, vehículos, etcétera, que se van a difundir y que pueden propiciar precisamente el acercamiento de un lugar al otro. Se inicia desde esto, pues, con una de los principales inventos que hubo en ese tiempo, que fue la máquina de vapor por Watt. Realmente fue un invento extraordinario. Ustedes lo ven cómo empezaron a difundirse los trenes, a progresar y a acercarse el comercio, la industria, las poblaciones en el mundo entero. Pero también hay que decirlo, que las máquinas de vapor empezaron a utilizar la leña o el carbón, y el carbón provocan un gas especial, los gases especialmente uno que es el dióxido de carbono, que en grandes proporciones para respirarlo es tóxico, pero que también en las grandes proporciones, donde llega a la atmósfera, va a ser lo que ahora se conoce como gases tipo invernadero. ¿Qué es eso? ¿Por qué el dióxido de carbono tiene que formar un gas tipo invernadero? Es decir, a elevar la temperatura. Porque se van a despedir a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, porque los gases estos se van a apoderar de las radiaciones del sol al rebotar en la Tierra. Los gases se apoderan de ese calor y van a aumentar la temperatura de la superficie terrestre. Pero no solamente es el gas metano, es el dióxido de carbono, también tenemos el gas metano, por ejemplo, que ya mencionaba, tenemos el óxido nitroso, tenemos en algunos fertilizantes, por ejemplo, tenemos el hexafluoruro, que es 200 veces más potente que el dióxido de carbono para apoderarse de la temperatura. Y ya hay un gas que es producto de la industrialización, que es el hexafluoruro de azufre, que es 26,000 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Entonces esto, y a mayor cantidad de estos gases despedidos en la Tierra, después va a venir
el uso de los combustibles derivados del petróleo, que también todos ellos producen dióxido de carbono y que van a ser contaminantes y que van a provocar aún más el aumento de la temperatura en la Tierra. ¿Y quién va a decirnos esto? Pues el primero que habla sobre el calentamiento global, el primero que empieza, el pionero que empieza a entender esto, es un matemático francés que se llamaba Jean Baptiste. Estuvo sentenciado a la guillotina y gracias a que sus jueces los aguillotinaron antes que a él, se salvó. Pero era un excelente científico, además de matemático, y fue él el primero que estudia la transferencia de ese calor. Enseguida, el que siguió estudiándolo, al que podemos pensar en él, es el sueco, se llamaba August Arrhenius. Es el que a principios del siglo XX empieza a estudiar estos gases. Y esto hace que los niveles de dióxido de carbono y de otros empiecen a aumentar en la Tierra y empiecen a obtenerse calentamientos globales. Aquí vemos en esta gráfica la concentración de partes por millón de dióxido de carbono. Si ustedes lo observan, lo verde, que era lo de poco de dióxido de carbono, hasta 1800, pues tendremos una proporción muy baja de partes por millón. Tendríamos aproximadamente 288 partes por millón. Y las barras rojas las empezamos a contar iniciando con 1950, la siguiente cada 10 años, 1960, 70, y así sucesivamente hasta el año 2020, que es la más alta. Y si ustedes ven el incremento de la de 1950 a 1980, ya es bastante alto. Pero el incremento es ya casi exponencial geométricamente hablando, de 1980 al año 2020 y al año 2025 en el que estamos, todavía más. Se calcula que las partes por millón en este momento tenemos aproximadamente 412 partes por millón de las 282 que teníamos en 1800, o del año 1980 con 335. Es un aumento verdaderamente exponencial. Y esto pues es verdaderamente temeroso, porque el calentamiento va en aumento. Ay, perdón, déjeme tomar todos tragos de agua, por favor. Para, todo esto, todo este calentamiento global y el alza de las temperaturas, pues se ha sido desde luego estudiado con más asiduidad en los últimos años. Los, este, los, los estudiosos de esto se empiezan a juntar
aproximadamente en 1978, en 1978, y, pero va a ser en la reunión que se dio en Río de Janeiro, en Brasil, en 1992, que le llamaron la Cumbre de la Tierra, en donde va a ser precisamente más estudiados y van a tener una gran notoriedad para que va a rebasar el tema de la biodiversidad, que era por lo que se estaban reuniendo mayormente los científicos y los estudiosos en Brasil en ese año. El, ha cobrado tanta importancia el tema del cambio climático que, como lo decimos, ahora es aparentemente el tema principal que tenemos. Y claro, esto resulta que se centra más en la atención de mitigar los efectos que en atender las causas estructurales. El aumento del clima, pues es un efecto y las causas estructurales son otras. Pero sin embargo, pues es importante porque algo se está haciendo, en verdad, para poder atacar esta situación. Es ¿qué va a qué nos está provocando esta incertidumbre calórica que estamos mencionando, ¿verdad? De estos ciclos de lluvia, pues nos provocan sequías, nos provocan esas precipitaciones abundantes, los incendios forestales, los vientos excesivos que estábamos mencionando, pero también cosechas inciertas y alteraciones socioeconómicas. Aquí podemos decir que es lamentable, pero también es discutible y también es indiscutible más bien la afectación constante del medio ambiente y de sus recursos naturales. En él, pues, tenemos la tala inmoderada, la sobreexplotación de los recursos, las quemas y pérdidas de la cobertura vegetal que provocan degradación y erosión en los suelos, el uso intemperado de agroquímicos, la invasión desordenada de desarrollos habitacionales que van a provocar precisamente eso que llaman ese despojo, ¿verdad? Que los expertos lo engloban como despojo de la naturaleza, que efectivamente es un despojo de la naturaleza y que ha conducido a esa devastación y deterioro de numerosos ecosistemas y en consecuencia a la pérdida de la biodiversidad, tema que ahora en especial cobra importancia para todos nosotros. La biodiversidad, pues es la diversidad biológica o la variedad de especies de plantas o animales que existen dentro de una región o en todo el planeta. Según lo hemos visto en los últimos años y lo dicen los expertos, es el factor más importante para asegurar la permanencia del ser humano en el planeta Tierra. A la hora que la biodiversidad y la vegetación se haya devastado y se vea eso, es porque ya nosotros ya también hemos muerto.
La biodiversidad, además, como beneficio, como en contrario, en contra de su pérdida, diremos que alberga una increíble variedad de especies que van a contribuir a sostener la vida humana. La biodiversidad es importantísimo para el sostenimiento de la vida, al proveernos de un amplio abanico de alimentos. Casi todos ellos provienen, desde luego, de la biodiversidad, de combustibles, de medicamentos y de materias primas. Pero también la biodiversidad nos proporciona recursos fundamentales para nuestra naturaleza, como es el aire limpio. Podríamos hablar también del agua potable y los suelos fértiles y suelos saludables. Su valor y su beneficio son incuestionablemente inmensos. Y diremos que reducir la diversidad es condenar a la humanidad y a sus descendientes a un futuro incierto y preocupante, que es uno de los grandes problemas que estamos tratando. Pero y veámoslo más objetivamente. ¿Cuáles son los beneficios que pudiéramos hablar sobresalientes de la biodiversidad? La captura de carbón. Ese carbón, el dióxido de carbono que ha liberado, que libera la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la vegetación en algunos lados, que liberan las máquinas de vapor, que liberan por los gases indeseables en la atmósfera, que gases tipo invernadero. La biodiversidad captura parte de ese. Y mientras más biodiversidad haya, tendremos nosotros más captura de carbón. Proteger también protege contra la degradación y erosión de los suelos. Los suelos desprovistos de vegetación son víctimas de la erosión eólica y de la erosión hidráulica. Y en cambio, cuando hay una capa vegetativa, protege el suelo y protege también la degradación de los suelos para que no se formen cárcavas y otras situaciones que van acarreando precisamente esos materiales a lugares más bajos, pero perdiéndose en otros. Estamos ganando también la producción de materias primas, el apoyo al establecimiento y recuperación de ecosistemas. Mientras el ecosistema viva, estamos asegurando mayor persistencia en la tierra y mejor vivir. La regulación de los equilibrios entre especies, el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales. Cuando tenemos un viento fuerte, el impacto es menor cuando tenemos biodiversidad. Cuando tenemos corrientes de agua intensas, el impacto es menor cuando tenemos también biodiversidad, cuando tenemos los bosques, cuando tenemos las selvas, cuando tenemos biodiversidad en general. Y es que estamos hablando también de la protección contra los vientos huracanados. Disminuye la contaminación, entre otras cosas, por la disminución de estos gases de carbono indeseables. Algo recreativo mejora el paisaje con usos recreativos. La protección de polinizadores para la polinización. Recuerden que los vegetales en una proporción muy elevada dependen de su polinización y desde luego pues esto nos está ayudando a controlarla y desde luego a tener los beneficios de ella. La reducción y control de plagas con la biodiversidad. Sí, pueden haber insectos que ahora les llamamos plagas, pero también pueden vivir otros insectos que viven de esos insectos y tenemos reducción y control de plagas. En aquellos ranchos que se tienen algunos terrenos dedicados a la biodiversidad, que son muy pocos ranchos, pero que hay en ellos, desde luego en ellos se presentan menor cantidad de plagas. A mantener la diversidad genética.
Aquí yo citaría, por ejemplo, el caso de los agaves azul tequilana. El agave azul tequilana pues, se reproduce genéticamente, se produce clonadamente, genéticamente por la semilla y clonadamente porque los hijuelos que le nacen a cada agave durante su vida, aproximadamente un par por cada año, antes de llevarse a la industrialización, son exactamente iguales que los padres. Es un clon de los magueyes. Entonces, en estos magueyes, en los agaves azul tequilanos, ahorita se está presentando el problema que no hay hibridación, es decir, que no hay, hay muy poca multiplicación genética porque a estos agaves no los dejan llegar a la floración y al no poder llegar a la floración, la reproducción genética no se sucede. Entonces, habiendo biodiversidad, que hubiese en el campo, que hubiese magueyes, dentro de esa biodiversidad, tendríamos también esa recuperación de material genético importante. Mayor provisión de agua con calidad y cantidad, no digamos nada más en en el escurrimiento de las aguas o en la infiltración hacia los mantos acuíferos y desde luego la regulación climática, porque hay más humedad, habiendo más humedad, hay posibilidad de de las lluvias y tenemos mayor regulación climática. Aquí yo antes creo que me regresaría un poco en esta para poder comentar pues que algunos lo que dicen algunos investigadores, uno que me llamó mucho la atención, o me ha llamado siempre mucho la atención, ¿verdad? Es el doctor Fernando Césarman. El doctor Fernando Césarman, allá por un poco más de 40 años, edita un libro que se llamó, si mal no recuerdo, La Ruta del Ecocidio. Sí, exactamente, se llamó La Ruta del Ecocidio del doctor Fernando Césarman. Y él señalaba que a pesar, si mal no recuerdo, que a pesar de las advertencias llamadas lanzadas por los ambientalistas y organizaciones protectoras de especies vivientes, seguíamos destruyendo nuestro hábitat. Añadía que habíamos logrado extinguir numerosas especies, olvidando que en medio que alteramos nosotros, precisamente ese ecosistema y ese medio es indispensable para nuestra vida. Eso decía desde hace más de 40 años y seguimos nosotros, ¿verdad? Alterando, no dando mucha atención a todo esto. La captura, por ejemplo, las reuniones, perdón, las reuniones que se han hecho para el cambio climático, ¿verdad? Pues se han hecho algunas otras, el, el Acuerdo de París, por ejemplo, y ya van algunas otras de carácter científico, pero, pero no hemos avanzado mayor cosa. Realmente se pretendía con el Acuerdo de París que para 1930 no pasáramos de 2 grados centígrados por encima de la que teníamos cuando el acuerdo, y no ha disminuido. Al contrario, tenemos programas de muchos países de incrementar la producción de petróleo y con ella el uso de todos los derivados del petróleo, de aumentar también la producción de gas,
y especialmente de países que son los que más han arrojado este tipo de gases y que con estos programas o proyectos de aumentar la producción van a arrojar más y todavía realmente el cinismo de estos países, ¿verdad? Que hablan muchos de ellos como una expresión que dio el presidente de los Estados Unidos actual, ¿verdad? Trump, para sobre el calentamiento global, diciendo en una ocasión que era un invento de los chinos para no tomar la responsabilidad que tenía que tomar como país. Esto es muy preocupante. La verdad es un impacto especial. Yo quise tratar esto para tratar estos dos problemas, el problema del aumento climático y el aumento de la biodegradación, de los beneficios de la biodiversidad para tratar de atenuar en la medida de nuestras posibilidades el, el problema tan grave que tenemos como especie de terminar perdiendo. Por último, diría yo que saldría de todo esto una recomendación final, diciéndoles yo, expresándoles esto, que hemos tratado someramente los dos grandes problemas que aquejan al mundo, que es la devastación de la naturaleza, que ya menciono, con la pérdida más sensible en ella, que es la biodiversidad, y el aumento de gases tipo invernadero. Por lo que reflexionemos en ellos y que al reflexionar surge la necesidad de cambiar hábitos y costumbres, invitando así a los agricultores y poseedores de los terrenos de la cuenca del río Querétaro a proteger la naturaleza, conservando y fomentando la biodiversidad, así como a producir de la forma más ecológica posible para los productores agrícolas. Vemos algunas cosas muy importantes, sobre todo para el uso de la gasolina o el diésel en la producción, pero en la mejor medida que se pueda, las costumbres ecológicas, estas acciones que contribuyen a garantizar la subsistencia de los seres humanos en el planeta Tierra, fomentando una cultura de desarrollo sustentable y sostenible, con el objeto de lograr que sus propiedades vayan a ser ecológicamente sanas, que buscamos, económicamente rentables, que se necesita, y socialmente aceptables, que se exige. Pues esto es todo. Me cortaba mucho por la garganta que me cierra las cuerdas vocales. Pido una disculpa, ¿verdad? Pero agradezco mucho la atención que tuvieron y espero haber tratado cuando menos de expresar toda esta preocupación por estos dos grandes problemas que nos aquejan a todos, no nada más a los agricultores. Y agradecemos su paciente amabilidad en escuchar esta plática, esperando que haya sido de su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Almícar, por su presentación. Y bueno, lo siguiente sería pues abrir a preguntas o comentarios del público. Si tienen algún comentario sobre lo que el doctor nos expuso, alguna inquietud o alguna consulta que quieran hacer con él respecto a este tema, por favor, si pueden levantar la mano o también pueden hacerlo a través del chat. Raúl, adelante. Sí. Bueno, ¿sí Sí, me escuchan? Sí, 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 muy sí, bien. se escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Don Amílcar, lo quiero felicitar porque nos acaba de dar una hermosa clase desde la historia primera de Querétaro hasta nuestros días y sobre todo ese énfasis en los cambios que se han venido realizando, a veces no con con mucho acierto por parte de nosotros los habitantes eh, humanos de este planeta, ¿no? Y yo creo que es muy importante su reflexión hacia el final, porque finalmente creo que es el trabajo que cada quien haga dentro de su entorno inmediato lo que puede ayudar a cambiar las cosas. En ese sentido, yo lo que quisiera saber en ese caso es, ¿qué recomendaría usted, por ejemplo, a los agricultores, sobre todo a los agricultores, digamos, que se les llama intensivos, ¿no? A los agricultores que hacen un uso intensivo de de la tierra, ¿cuáles serían sus principales recomendaciones para poder de alguna manera enfrentar pues estos retos que nos plantea tanto la variabilidad climática como la necesidad imperiosa de conservar la biodiversidad? Sí, maestro, muchas gracias por sus expresiones iniciales. Muchas gracias por ellas. Bueno, yo le tengo a usted un gran respeto también como maestro por su capacidad y por su desarrollo en todas sus responsabilidades que tiene. Y agradezco la presencia de usted el día de hoy para conmigo. Muchas gracias, maestro. Sí, realmente, mire, todos esos productores normalmente se han dedicado al monocultivo. Eso es una agresión también al medio. El monocultivo no es muy grato. Se han dedicado, pues, por ese avance de que fuimos objeto también nosotros, casi como un experimento de la Revolución Verde, que nos abrió una expectativa extraordinaria en su momento. Parecería que iba a acabar el hambre en la tierra y la producción se iba a exacerbar para poder calmar esa hambre de tantos y tantos de tantos millones, que da verdadera vergüenza y lástima ver cómo les falta el alimento. Los terrenos de cada uno de cada un poseedor o cultivador de estos grandes terrenos que usan mucho las modernidades, por así decirlo, últimamente, ¿verdad? Son diferentes, pero muchos de ellos tienen algunos terrenos baldíos, que los dejan baldíos, que les cortan la leña, les han cortado la leña, ya, eh, pues ya casi ni, desde luego, los árboles y los arbustivos se han desaparecido y se llega nada más al matorral transitorio, el matorral subinerme o crassicaule en esos momentos, pero tienen esos terrenos baldíos que los llenen de biodiversidad pero que los llenen no solamente de cubrimiento vegetal, de herbáceas, que les pongan arbóreas, que les pongan arbustivas, que les pongan a biodiversidad. Algunos de ellos, algunos de estos productores, y lo digo sin una crítica, que no espero que mis compañeros agricultores vayan a pensar que los estoy degradando. No, ni mucho menos. Hacen un gran bien con toda la producción alimentaria y de productos diferentes que en ocasiones tienen, excelentes, trabajan bien para la economía de México y para el sostenimiento de muchos trabajadores. Pero hago un comentario nada más de lo visto. Muchos llevan sus canales de riego, desde luego en las orillas de los cuadros donde siembran. Pues en esos canales de riego que tienen una banqueta, por así decirlo, se podrían sembrar árboles, se podrían plantar árboles, se podrían plantar plantas de otro tipo y aumentar la biodiversidad. Realmente, pues la,
la Revolución Verde en muchos de los aspectos, que propició estas grandes extensiones, normalmente monocultivares, ¿verdad? Pues no tuvo el éxito que nosotros hubiéramos deseado, porque tuvo más daños, creemos, que beneficios. Y yo creo que por ahí podríamos empezar. Incluso, y aquí, por ejemplo, hago un comentario. Querétaro, esta región, pues es de selva baja caducifolia. Realmente no es semidesierto, es de selva baja caducifolio. Querétaro era el cimatario, era un bosque de encinos excelentes. Hay noticias de un barco que vino de Francia en el siglo XIX, especialmente a llevarse encinos del cimatario. Y pues arrasaron con los arbóreos, ahora se está reforestando. El trabajo que se está haciendo es bueno, pero ya como un área protegida. Pero Así es. realmente se acabó el cimatario, se acabaron todos estos terrenos acá de toda esta parte baja del Valle de Querétaro, que estuvieran totalmente arbolados. Yo les digo, la orilla del río, pues la orilla del río, yo la vi arbolada, yo la vi con herbáceas, con hierbas acuáticas, ¿verdad? Que era una maravilla. Y ahora uno camina y pues sí, claro, parece semidesierto, pero es selva baja caducifolia. Entonces, Es un canal ahora. sí, nada más, es un canal, no es un río. Entonces, pues para ellos, para eso, las grandes extensiones, hay que empezar por algo. Hay que empezar por un árbol, y ese árbol nos da más. Y ese árbol nos da el cariño por la naturaleza. Y hay que meterse a querer la naturaleza. Hay que meterse a vivir en la naturaleza, pero no a vivir en la naturaleza, a convivir en la naturaleza, para tenerle respeto, cariño y ver que nos puede dar mucho, que puede ser un proyecto de vida, porque además de poder tener una economía para lo necesario, no para hacernos supermillonarios, que no es necesario, diría yo, con respeto para los que así lo quieren, pero dejar un poco la codicia, dejar un poco la avaricia y mejor querer tener unos años más de vida para habiendo comprendido la naturaleza, viviendo de ella y respetándola. Y de la naturaleza hablo biodiversidad vegetal y hablo de biodiversidad de animales. Muy bien. Muchísimas gracias, Amílcar. Muchas gracias. También por aquí en el chat, pues varios le expresan sus felicitaciones, que fue la plática de mucho interés. Muchas felicidades por la presentación. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Y creo, doctor, además que es bien importante, como mencionaban ahorita, creo que estos modos de producción también pensarlos desde una cuestión holística, ¿no? O sea, reconocer el territorio, como usted dice, reconocer todos estos componentes, ¿no? Que hay en el territorio, reconocer la historia, ¿no? De los territorios para saber cómo han cambiado, pero también teniendo una visión a largo plazo. Yo creo que lo que usted nos da también es una visión importante en el sentido de reconocer pues que claro que se puede llevar a cabo actividades productivas, pero también al mismo tiempo reconociendo la importancia de la biodiversidad y para que se queden, ¿no? Estos servicios ecosistémicos a largo plazo y entonces estas actividades permitan, ¿no? Que sean más diversificadas, que sean acordes al territorio y que además
también pues esto pueda generar como una producción armónica con el ambiente a largo plazo, ¿no? Y no en procesos de deterioro que vamos viendo ambientales y que también van generando un deterioro social, ¿no? O sea, precisamente estos procesos tan altamente extractivos o dañinos para el ambiente también van generando que poco a poco se vayan perdiendo rendimientos, ¿no? Porque se pierde la calidad del suelo, del agua, polinizadores, etcétera. Y eso implica también entonces que al haber estas pérdidas también nos encontramos con procesos de migración, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el reconocer esta visión que usted nos da hoy es muy importante porque tener que posicionar, ¿no?, estos procesos productivos desde una visión más holística y con sostenibilidad, pensando en el largo plazo, pensando en incorporar esta cuestión de la protección de la biodiversidad y la importancia, ¿no?, para mantener estos medios de subsistencia, pues es clave. Sí, Yo claro. quisiera preguntarle cuál sería como la sugerencia, porque sabemos también que hay experiencias demostrativas, usted mismo lo tiene, ¿no?, en el rancho, precisamente de buenas prácticas, y que a pesar de que a veces existen estas experiencias, pues no siempre se van multiplicando, ¿no? Entonces, en la experiencia de usted, ¿no?, que está trabajando en buenas prácticas, ¿cómo podemos acercar también a otros productores? ¿Cómo podemos también acercar a que las instituciones estén más interesadas en promover este tipo de modelos? Mire, yo creo que una cosa importante que está pasando es que la población civil es la que está empujando. Realmente, ya tenemos acá esta muchacha, Tamber, o cómo se llama, ¿verdad? Que habló lo que los políticos callan. Así es. Entonces, Cierto. la población civil ha ido empuje y empuje y empuje. Esto, y con ese empuje se ha estado aceptando ahora que, la ecología en sus grandes términos se cruce con los proyectos económicos, en muchos de los proyectos económicos. Y yo creo que una de las Ujú. cosas importantes para el futuro es el cruzamiento precisamente de la ecología por todos los proyectos socioeconómicos que debe de haber. No es nada más la parte económica, la parte social, no basta eso. Ahora hay que cruzar la ecología. Ya hay exigencias en algunos desarrollos, en algunas cosas, pero a veces no se cumplen porque domina todavía la parte política, desgraciadamente. No. Yo veo, por ejemplo, ahora con mucho gusto el Ayuntamiento de Querétaro, que ha estado trabajando fuertemente para poder precisamente hacer sitios de biodiversidad a los que se les han dado unas certificaciones de segmentos de biodiversidad, ¿verdad? Para eso. Los están, y la población civil ha estado empujando que los parques, que en algunas ocasiones había sido la tierra de que dan los desarrolladores habitacionales para los ayuntamientos, para que ofrezcan para una iglesia, para una escuela, como equipamiento del ayuntamiento, pues en la mayoría de los casos se vendían o se vendieron y nos quedamos con parques eh, pues muy raquíticos o sin parques, etcétera, etcétera, de esto dentro de la ciudad. Pero, pero también que cómo podríamos incentivar, pues quizás con visitas a los lugares de éxito para que vean que sí se puede hacer, que sí es factible y que tengan más contacto con la naturaleza. En tiempos pasados, pues nosotros teníamos el 75% de los habitantes en el campo que sí tenían contacto con la naturaleza, Así es. daban más la naturaleza que ahora. Y ahora, pues ya la verdad, la gente que vive en el campo lo que quiere es vender.
A ver, y si viene un desarrollo habitacional, casi lo recibe con gusto y pierde su tierra y pierde lo que le den de terreno porque se lo gasta, porque no sabe cómo gastarlo y se lo gasta y perdió la tierra y perdió todo, ¿verdad? En esos casos, pero ese es otro caso. Pero y estaba el 25% de la gente que vivía en la ciudad. Ahora pues se ha trastocado esto. Ya tenemos la mayoría que vive en las ciudades, que no entienden el campo, que no entienden por qué queremos cuidar la naturaleza, ¿verdad? Y les vale gorro hacerlo. El mismo César decía, dice, después de tanto tiempo que he oído que dicen que qué bonito el campo, que qué bonito que escribí mi libro por el campo, que es tan bonito cuando se sale al campo. Dice, pero siguen destruyéndolo igual o peor. Y de las especies vivas que había cuando escribí mi libro del ecocidio de la naturaleza, ahora que estoy hablando, ya han desaparecido varias especies. Dice, entonces nada más hablan del campo en la vista, pero no hablan del campo en los beneficios del campo porque no entienden al campo. Entonces, quizás esas visitas a lugares de éxito, por ejemplo, bueno, yo no quiero decir lo que yo lo hice, pues, ¿no? Pero tengo la experiencia esa. Los terrenos que nosotros recibimos o que empezamos a trabajar, mi esposa, mis hijos y yo, en 2001, estaban totalmente devastados. Había 7 árboles y 4 de ellos eran el palo bobo, que no sirve ni para leñar porque la madera no sirve para eso. Y ya perdió unos pastos buenos que se llaman banderita, que es muy bueno para el ganado. Se había sobrepastado y todo estaba esto devastado. Entonces, no es la cosa nada, después de eso, bueno, vamos a plantar árboles. Pues no nada más es la cosa de plantar árboles. La cosa es cuidar los árboles que se plantan. Pero también al momento en que empieza uno a cuidar los árboles que se plantan, empieza uno a cobrar más cariño a la naturaleza. Entonces, por eso decía yo, hay que empezar por algo. Y tal vez esas visitas guiadas que se vean que sí es factible, que sí hay que pasar trabajos, pero que también espiritualmente, sobre todo, se pagan esos trabajos, se respira humedad, se respira bien, se escucha el canto de las aves, se ven los animales silvestres a veces atravesando los caminos, a veces en la noche por sus hábitos nocturnos, y todo eso va dando vida y vida que lo da la naturaleza. Y quizás todo eso pudiera ser un incentivo para algunas personas y que les dé valor al campo, que le dé valor a la naturaleza, no especialmente al campo, a la naturaleza. Quizás, digo, no, quizás así es. Mientras se meten, yo voy a plantear el caso de una persona. Un collar de hocico. El caso de una persona iba y venía a comer con nosotros y comíamos en el campo al principio, en el campo rústico, bajo de un árbol. Y me decía, fíjate que me gusta mucho comer aquí contigo, me encanta ver este campo. Y le decía yo, oye, pues dile ya a tu marido tiene campo, dile que te haga una casa para que vayas cuando menos los fines de semana. Me decía, no, hombre, qué barbaridad, el campo es pura tierra. ¿No? En esos momentos pasó el tiempo, su marido le hizo una casa, empezó a ir al campo y ahora la ve uno en el campo, plantando plantas llena de tierra, de lodo, regando como cualquier jornalero con el gusto, inmenso de hacerlo. Entonces hay que empezar. No sé si Muy bien. esclarecí Sí, o, no, o al contrario confundí más. excelente. No, no,
Yo creo que tocan puntos bien importantes, ¿no? Sobre todo esta revalorización, ¿no? Del campo y no solamente en términos económicos, sino qué representa, ¿no? En ese amor al campo, Exacto. esta valoración que es cultural, esta valoración que es histórica, que tiene, o sea, un montón de perspectivas, ¿no? Y que creo que precisamente el poder intercambiar las experiencias, como usted dice, pues permite pues ver el campo desde otra perspectiva, ¿no? Y no una Sí, tan utilitaria como se ha visto. Pues exacto. bueno, O sea, y además muchísimas pensar que si gracias. no lo Ujú. atendemos, también vamos a desaparecer, no nosotros, pero sí nuestros Así es. descendientes. Eso es lo peor, Exactamente, eso es lo trágico. ¿No? Y cuando ellos Sí. desaparezcan, no van a desaparecer suavemente. Primero van a empezar las guerras, después van a empezar a bajarse valores, etcétera, etcétera, y va a ser un desorden totalmente de todos modos van a perder la vida y se vamos a desaparecer exactamente. como especie. La naturaleza se va a recobrar, porque pues, se ha recobrado en otras ocasiones, pero la especie humana no se va a recobrar Ujú. y nuestros descendientes Sí. van a morir, ¿no? Y yo creo que Todavía además, tenemos pues teniendo chance. todavía tenemos chance y tenemos estos ejemplos a seguir, ¿no? Yo creo Claro, que sobre todo eso es importante. sí, yo creo que Pues sí. Hay bueno, quien dice que no, pero yo creo que sí. exacto. Y bueno, pues desde la Comisión de Cuenca del Río Querétaro le damos las gracias al doctor Almícar. Muchísimas gracias por toda esta presentación, por esta conversación, ¿no? También, y pues por contagiarnos también del amor y del conocimiento que tiene usted en el campo. Y bueno, pues nos estaríamos viendo en la siguiente sesión del próximo jueves de la Comisión de Cuenca. Les agradecemos muchísimo a todos que estuvieron conectados el día de hoy. Pues, muchas gracias por todo eso. Muchas Es gracias. inmerecido. Muchas gracias. Hasta luego, don Amílcar. Hasta luego, maestro. Gusto de saludarlo y gusto por su presencia. Hasta luego. Adiós.